Hola, soy Aldonza Jaques, yo de nuevo, video de fenómeno de transporte. Hoy en día vamos a revisar los fluidos no newtonianos y qué conceptos corresponden. ¿Se recuerdan ustedes los fluidos newtonianos que había un parámetro que era la viscosidad, que era la relación que había entre el estrés, el tensor de estrés y el tensor de razón de deformación? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando si uno lo ve de una manera muy, muy general, que uno lo quiere ver de un modo muy tridimensional, válido para cualquier dirección, uno tenemos que empezar a recurrir al cálculo tensorial. En ese caso, ¿se acuerdan que estaba el tensor de esfuerzos viscosos y estaba asociado al este tensor que era la razón de formación? ¿Se recuerdan que esto podíamos expandirlo en cada uno de los elementos? Y una de las expansiones más clásicas que ocupábamos era el elemento tau y x, que se refiere a la deformación producto de un campo de velocidad en la dirección x que variaba en la coordenada y, que era igual a menos este parámetro de proporcionalidad a la viscosidad con la expansión de estos. Si uno lo expande y hace toda la matemática y considera todo lo que ocurre para fluidos, para fluidos newtonianos, llegamos a esto, a las derivadas mixtas. ¿Ya? Este término, este término puede ser positivo o negativo dependiendo del gradiente de las velocidades. Recuerden que tenemos el efecto mezclado de las velocidades. Por lo general, en muchos de los problemas que hemos visto en el curso, consideramos la velocidad unidireccional. Por ejemplo, como el caso del flujo dentro de una tubería. ¿Se recuerdan el flujo de Hagen-Poiseuille? Que nosotros tenemos un flujo parabólico. Consideramos que tenemos una tubería de radio, esta dirección de radio, esta dirección axial, y tenemos este perfil parabólico. Lo que voy a hacer ahora es analizar cómo estos perfiles para cada fluido van cambiando con respecto al considerando el parabólico como de base. Volviendo a la descripción matemática, con este tensor y este otro tensor, que es el tensor de razón de deformación, también lo conocen como shear rate en inglés. eh, de mecánica de sólidos, adoptamos el siguiente símbolo, el gamma. El gamma punto. El gamma se refiere a cuando nosotros tenemos un esfuerzo de Cisai sobre un objeto, y el punto se refiere a que lo estamos haciendo en el tiempo. Recuerden que los fluidos fluyen, no soportan esfuerzo de corte. Entonces, por eso nosotros nos basamos en esto, en la razón de deformación, más que la deformación misma, porque no pueden aguantar, salvo algunas excepciones. Cuando nosotros tenemos este parámetro de proporcionalidad es constante, lo llamamos viscosidad, y el fluido se comporta como si fuera un fluido newtoniano. Pero hay muchos fluidos que, si uno hace la gráfica de este esfuerzo versus la razón de formación, empezamos a ocurrir cosas muy, muy diferentes y empiezan a tener comportamientos muy, 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 muy poco usuales. Por ejemplo, si nosotros vamos al tema de los fluidos pseudoplásticos, que es uno de los más relevantes, ¿ya? Tenemos fluidos pseudoplásticos. Si nosotros nos fijamos en este, voy a borrar acá. Oh, espero que los tiritones no le afecten mucho la concentración, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en los pseudoplásticos, uno puede visualizar estos fluidos, fluidos que al principio fluyen muy difícil, pero a medida que nosotros aumentamos la razón de formación, empiezan a fluir cada vez más fácil. Recuerden que en esta coordenada tenemos el shear stress, el estrés, para el esfuerzo de corte, y aquí tenemos el gamma punto. Entonces, a medida que nosotros empezamos a aumentar la deformación, empezamos a aumentar, a disminuir cómo tiene que esforzarse eso. Uno de los ejemplos más cotidianos que hay es, para imaginarse, para visualizar esto, es que lo que ocurre en sopas de fideos, tipo ramen noodles, o para el público chileno, los porotos con riendas. Si nosotros tenemos una suspensión de fideos y la queremos empezar a revolver, es fácil notar que si nosotros tenemos una razón de formación muy baja, le agregamos nosotros una componente de rotación en esta dirección, se va a demorar mucho en orientarse, ¿ya? Y va a costar mucho al principio. Al principio, la pendiente de esto nos da una idea de la viscosidad aparente. Entonces, al principio va a costar mucho, pero después va a costar menos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A medida que nosotros empezamos a revolver y esto empieza a girar, las fibras de fideo, los noodles o las riendas, se van a empezar a alinear con el campo de flujo y va a hacer que esto fluya más fácil.
Ejemplos de estos fluidos son muchos fluidos que tienen cadenas poliméricas largas, ya vengan de alimentos, plásticos. Mucho ocurre esto mismo, pero a nivel molecular. Si nosotros analizamos qué es lo que ocurre a nivel muy, muy chico, recuerden que estamos viendo pseudoplásticos ahora, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que ocurre nosotros cuando tengamos, comparamos con un perfil de este tipo? Si nosotros tenemos un perfil de flujo laminar, recuerden que el esfuerzo va a ser mayor en las paredes y va a ser nulo en el centro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que si uno grafica el esfuerzo, el tau, para una tubería, nos daba algo de este tipo? Donde nosotros teníamos un esfuerzo, un tau máximo en la pared y aquí un tau igual a 0 en el centro. Y esto nos daba también la condición de simetría, que la fuerza fuera máxima nula en el centro y que el perfil fuera plano justo al centro. Si nosotros visualizamos en esto, ¿dónde va a haber la mayor razón de deformación? ¿Dónde, en qué parte? En este caso, el gamma RZ va a ser igual a dBr en dz. Perdón, dBz en dr. En ese caso, el dBz en dr, ¿dónde va a ser mayor? Va a ser mayor cuando nosotros estamos en la pared. El esfuerzo también va a ser mayor. Así que si nosotros vamos caminando las paredes hacia el centro, nos vamos parando de este punto yendo hacia, hacia el origen del gráfico. Si nosotros hacemos esto y lo visualizamos, es como si la viscosidad fuera menor en esta la viscosidad aparente en las paredes, y a medida que nos vamos acercando al centro, va aumentando la viscosidad aparente. Si nosotros hacemos ese raciocinio, vamos a tener una forma de este tipo, que al principio el fluido va a estar como más apurado, porque la viscosidad local, recuerden, no podemos hablar de viscosidad, pero este parámetro proporcionalidad local va a ser más chico, entonces va a querer fluir más, mientras que llegando al centro se achata. Aquí lo estoy exagerando mucho, por favor. Es solamente una abstracción para que podamos visualizar el método. Esto sería para pseudoplástico. ¿Ya? Volvamos ahora al otro ejemplo, el caso de fluidos dilatantes. Los fluidos dilatantes, ustedes lo han visto muchas veces en las películas de los años 80, la gente que entra camina sobre arenas movedizas, ¿ya? Han visto que el protagonista empieza a caminar en la arena movediza y a medida que camina se empieza a hundir y después cuando se hunde quiere arrancar y empieza a mover los pies y las manos para querer arrancar y no puede y se moviliza. ¿Por qué ocurre eso? Si el protagonista está caminando, ¿cómo va a ser la razón de deformación? Va a ser relativamente chica, ¿cierto? Si uno va caminando pausado, este término, el equivalente, el campo de velocidad, cómo se va formando fluido. Recuerden que este fluido, la arena movediza, va a ser muy baja la razón de formación. Entonces la viscosidad lo aparente va a ser muy chiquita. A medida que el personaje se va hundiendo y quiere arrancar, empieza a patalear. ¿Y qué es lo que ocurre si uno patalea? Empieza a aumentar la razón de formación. El true rate se aumenta y nos empezamos a desplazar para acá, donde la viscosidad se hace mucho más grande y esto impide que el personaje pueda moverse y lo inmoviliza. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones por qué ocurre. Ocurre en arcillas, por ejemplo. Las arcillas son partículas de cerámica que están dispersas en medio líquido. Se pueden cargar en la superficie, ¿ya? Y están todas cargadas con el mismo signo, ¿ya? Asumamos que están cargadas positivas estas. También hay arcillas con otras cargas superficiales, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos juntarlos, tenemos alta razón de formación, se van a querer rechazar porque se molestan. Si nosotros lo queremos, la estamos tratando suave, tenemos una baja razón de formación, no se va a molestar tanto. Acuérdense del electromagnetismo que cargas iguales se rechazan. Así que por ese lado va el comportamiento que pueden tener algunos fluidos dilatantes para este caso, ¿ya? Tratemos de racionalizar el perfil de velocidad para el fluido dilatante, ¿ya? Si nosotros racionalizamos el perfil de velocidad para el fluido dilatante, sería como el caso opuesto. Al principio, en el centro, habría una mayor viscosidad aparente, entonces el fluido estaría como más lento. Mientras que al centro habría una menor y estaría como más acelerado. Tendría un comportamiento, nuevamente estoy exagerando, como de este tipo, ¿ya? Dilatante.
Eh, Esto se hace muy relevante en varios fluidos que son complicados. Muchos de los fluidos que ocupamos en ingeniería son suspensiones o son mezclas, no son fluidos puros. Por ejemplo, estamos hablando de pulpa de minerales, que estamos hablando nosotros de pulpa o sea, material alimenticio, dispersiones de arcilla en agua, pinturas, polímeros fundidos, escorias. Muchos de ellos se comportan de muchos de estos modelos y la matemática que uno ve para fluidos newtonianos no es suficiente para describirlo. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos nosotros, lo que queremos ahora nosotros es visualizar cómo podemos describir estos fluidos matemáticamente. No solamente tenemos fluidos que se comportan dilatantes y que se comportan pseudoplásticos, también tenemos fluidos que se comportan de una manera plástica. Plástica significa que requiere un cierto esfuerzo de corte para deformarse. ¿Algunos de ustedes, por ejemplo, se acuerdan de la infancia cuando uno jugaba con el balde de arena y lo quería voltear y quedaba pegada la arena en el balde y después lo daba y tenía que tirar, tirar, tirar y recién escurría? Ese es un ejemplo de un fluido plástico donde uno necesita un cierto esfuerzo para que empiece a correr. Y hay casos mucho más complejos que se comportan como plástico, pero después como pseudoplástico y requieren un esfuerzo mínimo para poder empezar a fluir y de ahí empiezan a fluir ni siquiera newtoniano, sino como si fuera un fluido pseudoplástico. Hay toda una área de especialización de esto en la gente que estudia hidráulica, transporte de fluidos y fluidodinámica. Lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos modelos muy simples que nos pueden ayudar a caracterizar estos fluidos. ¿Ya? Veamos con el caso newtoniano. Vamos a simplificar acá mucho la notación y vamos a hablar de tau igual a menos mu gamma. Ya recuerden que en estos casos estamos hablando de flujo unidireccional, de ahí les explicar un poquito cómo se generaliza para el caso multidireccional. Si nosotros tenemos newtoniano, va a ser este. Si nosotros tenemos curvas como la de este tipo, que se recuerda como una potencia, o esta otra que se recuerda como una raíz, uno lo puede modelar con lo que se llama ley de potencia o power law. Y como ustedes están adivinando, potencia es simplemente el tau va a ser igual a un parámetro, m, con el gamma elevado a n. ¿Ya? ¿Ya? De esta manera nosotros vamos a poder representar que no es una línea recta como este caso, sino generalizar. Este puro acercamiento es súper valioso y nos permite mucho modelar fluidos muy, muy complejos. De hecho, este se ocupa mucho para modelar fluidos pseudoplásticos en alimentos y de ahí podemos nosotros modelar también qué es lo que ocurre con parámetros como el índice de consistencia y cuánto sería la viscosidad aparente, nos ayuda mucho a la calidad de alimentos. Recuerden, por ejemplo, de que muchas de las calidades de las ketchup o salsa de tomate dependen mucho de la curva que tenga esta forma. Eh, Ketchup o salsa de tomate de buena calidad tiende a comportarse como esto, o incluso como la línea roja, comparado con de peor calidad, donde tiene una menor concentración de material sólido y tienen muchos agua de dilución o gomas para mantener una cierta fluidez. Entonces la ley de potencia nos sirve para modelar este y este. Si nosotros quisiéramos modelar esto, es muy fácil visualizar que voy a colocar las iniciales, Bingham Plastic, plástico de Bingham, ¿ya? Que podemos modelarlo como si fuera una línea recta. Y esto se modela simplemente muy parecido a lo que hacemos arriba, más mu gamma 0, ¿cierto? ¿Ya? En este caso nosotros modelamos el valor absoluto del tau y con eso nos ahorramos nosotros, oye, ¿por qué estamos colocando el signo menos o no? ¿Ya? Voy a explicar un poco más en la sesión de streaming con respecto a cómo podemos manejar la matemática de este y otros modelos. Por supuesto, modelos más complejos de estos, podemos hacer una combinación de estos y modelos de Hertzsprung-Bürstner, ¿cómo se llaman? Espero haberlo pronunciado medianamente ok. Se representan de esta manera. Tau igual a tau 0 más m por gamma punto elevado a n. Si se dan cuenta, sí podemos generalizar nosotros para muchos, muchos, muchos casos. Ahora, antes de terminar el video, la última pregunta que hay, ¿cómo lo podemos generalizar para tridimensional o cómo podemos ver esto de una manera vectorial?
Considerando que, por ejemplo, hay potencias y potencia de un tensor ya es complicado, imagínense colocar potencia de tensores que pueden ser negativos y nos pueden dar hasta imaginarios. Lo que uno modela en este caso es esto: tau igual a menos m por gamma punto, el módulo del tensor, recuerden que ahora volvimos a tensores, multiplicado por el módulo tensor multiplicado por el tensor. Este está elevado a n-1 y el tensor elevado a 1 sola vez. Si nosotros analizamos por magnitudes, este multiplicado por este nos va a dar gamma elevado a n. Esto como que nos da la magnitud y multiplicado por este nos da la dirección. De esta manera podemos generalizar nosotros para cualquier configuración y cualquier geometría. Esto sería lo que quería explicar de fluidos no newtonianos. Es todo un esquema, son muy reales, son muy complejos, pero espero que esto les ayude a entender por qué el puré de papas queda rico solamente cuando tiene un comportamiento plástica de Bingham, o por qué la salsa picante o el pebre uno espera que sea pseudoplástico y no sea newtoniano. Muchas gracias y lo espero para la próxima sesión. Adiós.